Aleluya. ¿Cuántos pueden dar ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte en esta tarde al Espíritu Santo? Tarde de sumergidos, tarde de gente que está buscando, clamando, pidiendo, anhelando la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que usted extienda su mano hacia el que está a su derecha e izquierda y dile: hoy hemos venido a sumergirnos en la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Estamos felices en esta tarde. ¿Cuántos están alegres? Yo los vi danzando ahora. Ajá. Yo los vi adorando. Estamos alegres por lo que Él está haciendo. Amén. Cada que usted adora, cada que usted aplaude, da palmas, exalta, usted está agradeciendo al Señor la obra que Él comenzó en su vida. Usted la está extendiendo a sus hijos, a su casa. Ustedes están marcando el territorio, están afectando la atmósfera. Cada que se hacen movimientos como estos, ustedes están sacando hacia afuera todo lo que Dios les ha entregado en su espíritu. Así que hoy prohibido, dígale al que está a su lado, prohibido no adorar, prohibido no alabar, prohibido no saltar, no remolinear. Yo no sé si el aire se arregló o se fue el calor, ¿cierto que sí? Mejoró. Y sabe, usted es sin excusa. Esta es casa profética de oración. Y casa profética es una casa sin excusas. Amén. Es una casa que al llamado de Dios dice sí y amén. ¿Estamos de acuerdo? Es una casa que a la convocatoria del Espíritu está presente, como esta tarde, que llegan de todo lugar, de toda zona, para que juntos en esta casa podamos experimentar todo lo que el río de Dios trae para nosotros. Muy bien, vamos a arrancar. Vamos a iniciar en esta tarde. Y yo no sé si el sonido ahí esté bien. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Y quiero introducir este espacio, este momento, este tiempo, poniéndole en contexto de lo que hoy la iglesia está viviendo, de cuál es el reloj que está marcando acá en la tierra, de lo que está ocurriendo allá afuera, que yo sé que usted lo sabe. Yo solamente lo voy a acomodar un poquito para que lleguemos a lo que el Espíritu Santo Dios quiere llevarnos, y que nos demos cuenta que este mundo en el que Dios nos puso está necesitando una iglesia llamada la iglesia del Espíritu. Diga conmigo: la iglesia del Espíritu. La iglesia está hoy por hoy enfrentando un mundo complejo. Estamos viviendo en un mundo acelerado al 100%. ¿Sí? Cali no es una ciudad mediana, pero a nivel de las naciones hay ciudades metrópolis que usted ve el acelere, el movimiento que tiene la gente el día a día. Para no ir muy lejos, aquí en Norteamérica la gente toma dos. Si usted tiene familiares por ahí, amigos, usted se da cuenta que la gente toma 2 y 3 trabajos y no paran en casa, y no tienen tiempo de compartir en familia, y no hay descansos sábados ni domingos, y es un acelere completo en el mundo en que vivimos. Pero también estamos viviendo en un mundo herido, con grandes complicaciones y con grandes convulsiones. Lo que encontramos hoy en el mundo, le voy a resumir rápidamente, es que estamos frente a una sociedad secularizada. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Estamos en una sociedad con un aumento vertiginoso en el agnosticismo y en el ateísmo, donde la fe ya no es el centro, donde frases como la familia es la unión entre un hombre y una mujer
que la escuchamos hace algunos días, están causando controversia, están causando protesta, están causando enojo. Estamos en un mundo que ha llegado a tal punto que decir algo como esto está moviendo los sentimientos y los corazones y está abarrotándose en contra de ello. ¿Por qué? Porque se ha secularizado a tal punto que ya la fe no hace parte de su vida, la fe no hace parte de casa, la fe no hace parte de su familia, de sus hijos. No es el lenguaje en el que ellos se están moviendo. Sí, estamos hoy en un mundo que no comulga con un lenguaje de fe, que no comulga con principios y valores que el Señor nos ha entregado. Y es por eso que hoy tenemos más que nunca que levantarnos como la iglesia del Espíritu, con los ojos del Espíritu, con el oído del Espíritu, para entender el tiempo y el lugar en el que estamos. Es un mundo 100% tecnológico. Ya las mamás y los papás sabemos eso. Lidiamos con las tablets, con los celulares, con los tiempos en línea, con nuestros hijos, con entrégame el aparato. Ya hoy el castigo no son 3 correazos, pastor. ¿Cierto que sí? Ya es: te quito el celular, te quedas sin celular 15 días, 10 días, no lo vuelves a ver por un mes. Y con eso caminan pianito, pianito, pianito. Un mundo 100% tecnológico, con una fuerte influencia de las redes sociales y la IA, la inteligencia artificial. Esto ha cambiado, esta influencia ha cambiado la forma en que las personas se relacionan. Las relaciones hoy han cambiado. La comunicación hoy ha cambiado. Usted encuentra ya parejas, amigos, novios, hasta esposos, que su forma de relación y de comunicación es en un gran porcentaje a través de estos aparatos. Que aunque lo puedes tener tan cerca en casa, en el piso de arriba, o tú en el de abajo, o a un cuarto, o a unos pies de distancia, ellos hoy, esta generación, prefiere enviar los emoticones, enviar las, ¿cómo se llaman esas? Lo que usted manda por ahí. Los stickers, el mensaje, porque nos cuesta mirarnos a los ojos, mirarnos a la cara. Hijos que les cuesta mirar a la cara a papá, a mamá, a sus hermanos que están detrás de, llenos tal vez de complejos, de diversas situaciones emocionales, escabulléndonos en ello, cubriéndonos en ello y sacando a relucir una forma de relacionarnos que no es la óptima, la ideal, la original. Ha cambiado nuestra forma de aprendizaje. Ya hoy no aprendemos como antes. En mi época yo tenía que ir para hacer un trabajo a la biblioteca. Eso había que pedir turno, ficha, tarjeta. Y el libro, el único libro que el profesor dejaba para 40 estudiantes hacer el taller, ese único libro se lo llevaba el primero que llegaba. Muchos aquí no saben eso qué es, porque ya ellos solamente aquí con un clic abren una aplicación y tienen acceso a toda la información. Entonces esto ha hecho que el mundo cambie y la iglesia no puede quedar relegada, no puede quedar atrás, no puede quedar quieta frente a los cambios, la convulsión que el mundo está viviendo. Ahora usted me va a entender yo cómo voy a conectar esto. Téngame paciencia unos minutos. Es entonces como la relación, el aprendizaje y el buscarle sentido a la vida cambia bajo esta influencia y nos empieza a mostrar un mundo deshumanizado, donde hace algunos días en México, un país muy cercano, hispano, pudimos darnos cuenta como una chica llamada Valeria, joven, hermosa,
con no sé cuánta fama, seguidores en TikTok, en vivo y en directo, fue asesinada. Una sociedad que se ha deshumanizado, que cada día más el frío está entrando al alma, a la mente, al corazón, paralizando los seres humanos, paralizando las vidas, amor, qué pena, paralizando los corazones, dividiendo, distanciando familias, distanciando hogares, parejas, matrimonios, amistades, relaciones, cortando con esa forma de contacto, de cercanía, de relación que el Señor nos entregó. Qué bien la tecnología, qué bueno lo que podemos hacer, qué bueno cómo la podemos usar, pero también hay que conocer aquella faceta que está acabando la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Yo le conté a la iglesia el domingo pasado que mi hija estuvo por una situación de salud en urgencias, y usted sabe que pues en urgencias usted entra, pero usted no sabe cuándo sale, ¿cierto? Usted puede llegar a las 10 de la noche, pero ya usted lleva cobija, saco y almohada, porque lo más probable es que se le vaya la madrugada ya. Y mientras que la llamaban, que el examen, que todo eso, pues uno se queda en la sala de espera. Y en la sala de espera pasan tantas cosas. Y en esa sala de espera había una pareja. Luego me di cuenta que era una pareja, pero la chica no tendría más de 18, 20 años y el chico tampoco. Y tienen un coche, y en el coche tienen un bebé como de unos 6 meses, y él llega con otra niña como de unos 3, 4 años. Y entonces yo empiezo toda la noche a ver la forma de comunicación, de relación de esa familia, nueva familia 2025. Yo al principio que el bebé lloró, yo dije, yo la vi tan joven que yo hasta pensé acercarme y decir, pues uno ya con 3 hijos, y cierto que sí, uno dice, venga, ¿será que el niño tiene un gas? Las abuelas, ¿será que el bebé tiene un cólico? Está maluquito. Pero ella sencillamente le fue quitando el saco, las medias, el gorro. Hermanos, eso era casi que pecado en mi época. ¿Cierto que sí? ¿Alguien aquí me entiende? O sea, usted sacar un niño a la brisa, al viento, al aire acondicionado, eso era mortal, mejor dicho. No eras mamá. Y yo empecé a ver todo eso y dije, wow. Ella empezó a quitarle al niño todo, y de repente el niño no se calmaba. Entonces ella lo acostó al coche, sacó del bolsillo de atrás un celular que era el de ella y tenía otro adicional, lo prendió, lo puso en el coche al lado del oído del niño, no sé qué le puso, pero empezó a meciarlo. El niño se calmó totalmente y ella solucionó. Cuando volteó a ver al chico, al papá, está con la otra niña ahí, como dijo el pastor ahora, ¿cómo se dice? Es que, bueno, ahí, viendo las redes, viendo los videos, viendo todo, quemando el tiempo ahí toda la madrugada. Y la chiquita de 3 años se prende de papá y le dice, papá, ¿qué ves? Y el papá la acomoda, le pone la cabeza en las piernas, toma una mejor posición y panorámica, acomoda el celular de tal manera que él y la niña puedan ver todo lo que él está viendo. La niña se queda tranquila, se queda por minutos y minutos y minutos viendo, consumiendo lo que el papá de 20 o 19 años está consumiendo, al punto que cierra sus ojos y se queda dormidita. Esto me dio a mí un mensaje. Esto me mostró a mí una generación. Esto me mostró a mí unos niños, de cómo van a crecer, de cuáles van a ser sus columnas, su fuerza, de qué es lo que los va a ayudar a levantarse. Sí, ese es el mundo en el que estamos, donde se está gestando a través de aquellas cosas que le estoy contando. Y si no, mire alrededor suyo. Pásale un celular a un niño de 2, 3 años y él sabe prender, apagar, bloquear, desbloquear, se sabe la contraseña, ya tiene todo.
crisis de autoridad e institucionalidades, desconfianza en las instituciones, incluidas las iglesias, por escándalos, abusos, corrupción. No entraremos en materia, pero es lo que estamos viendo hoy. Por eso los movimientos de anarquía, los movimientos de rebeldía, los movimientos en los países como los nuestros, Colombia, que se alzan en armas en contra del gobierno, del Estado, de las leyes, de la norma. Lo que usted vio en Cali hace poco, como no sé cuántas motos tomaron la ciudad y se fueron en contravía. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Y si usted analiza un poquito quién fue el que habló eso, por dónde lo hicieron, cómo fue la convocatoria, es lo que estamos viviendo hoy y viene con más fuerza. Así que la iglesia de hoy está llamada a tener las herramientas del Espíritu para poder levantarse en esta temporada y establecer el reino de los cielos, que puede transformar, que puede cambiar una sociedad secularizada, que puede cambiar una sociedad apoyada en la 100% tecnología, que puede levantar la crisis de autoridad en la casa con papá y mamá. En las escuelas están sufriendo los maestros, los profesores. Ya ellos no saben qué hacer. Buscan talleres, terapias para ayudar a los profesores y maestros a cómo dirigir su clase, a cómo tratar con aquellos niños, a cómo poder tratar sus familias. Hablando con una docente me decía, daba clases en un colegio en una zona complicada aquí en Cali, y me decía: el problema es que yo no podía decir nada a aquel niño que me revolucionaba la clase, porque venía el papá y venía la mamá, y no sabían en qué problema podía meterse aquella mujer con las amenazas, con la conducta y con lo que sus papás vivían, sin respeto a la autoridad. Un mundo herido por la injusticia y la guerra. Este es el panorama que hoy estamos viendo. Migraciones masivas como la que vimos aquí en Latinoamérica con Venezuela. Migraciones masivas como las que se ven allá en África. Migraciones masivas como las que vemos salir de Cuba, como las que vemos de Haití, como las que estamos viendo de nuestras naciones y nuestros pueblos. Migraciones masivas a causa de la extrema pobreza y necesidad que estamos viviendo. A más de eso, la violencia y las guerras como la de Ucrania, la de Gaza, la de Sudán, países con conflictos internos fuertes, nos están dejando un trabajo difícil. Nos están llamando a ser una iglesia que pueda ser respuesta. Nos están poniendo la vara alta y la iglesia no puede dormir frente a su responsabilidad. El Señor no quiere una iglesia que diga: eso no tiene que ver conmigo, como no es mi hijo el que está ahí, como no es mi hija, como no es mi casa, como no es mi entorno, entonces no me interesa. Esa no es la voz del Espíritu. El mensaje del Espíritu esta tarde es a levantar una iglesia como la que pudo haber levantado un hombre y una mujer con una voz profética como Daniel, como una voz profética y reformadora como Nehemías. Sus oraciones, Nehemías capítulo 1, Daniel capítulo 9, muestran las dos oraciones que hacen nacer un avivamiento, que hacen romper las tinieblas, que pueden quebrantar la oscuridad. Es la oración de un hombre que está en el palacio, en la comodidad de su recinto,
fruto de su economía, en la comodidad de lo que usted pueda imaginarse, pero Él decide hacerse compasivo con su pueblo que está pereciendo, que la está pasando mal. Necesitamos una iglesia doliente de una nación, de un país como Colombia, de un territorio como Cali, de un pueblo que está clamando por la esperanza que es Jesucristo, que tú y yo la tenemos hoy aquí en este lugar. Una iglesia con voz profética. He dicho una iglesia con voz profética. Porque cuando Dios envía un profeta, es porque Dios está pensando en el pueblo. Porque cuando el Señor levanta un profeta en medio de la crisis, es porque Él sabe que a través del profeta podrá traer la gracia y la redención para aquel pueblo. Dios está enviando profeta a esta tierra. Dios está levantando profetas en medio de su pueblo. Dios está pensando en salvar la tierra. El profeta aparece como señal de gracia para un territorio. Así que necesitamos profetas que se levanten. Necesitamos profetas que se muevan. Necesitamos profetas que carguen la asignación, que puedan decir: Señor, ahí ese pueblo, esa tierra en exilio, esa tierra en desierto, esa tierra en hambre y en necesidad, esa tierra en perdición, necesita una palabra, necesita una voz, necesita un estruendo. Y yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto a ser el profeta que derrame gracia sobre aquel lugar. Una iglesia del Espíritu. Conectaremos entonces este panorama hoy con el episodio en la vida de un profeta llamado Ezequiel. Estaremos en Ezequiel capítulo 47. Este profeta intervino en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, que fue el exilio. Ezequiel, en todo su ministerio, son 48 capítulos que muestran el movimiento de este hombre, o el movimiento de Dios a través de esta vida. Tuvo 3 visiones profundas. La primera de ellas fue Ezequiel capítulo 1, la gloria de Dios sobre un carro celestial. La segunda está en Ezequiel 37, usted la conoce, y es la visión del valle de los huesos secos. Pero la tercera y gran visión que camina al lado de este profeta está de Ezequiel capítulo 40 a Ezequiel capítulo 47, donde nos vamos a parar en esta tarde y donde vamos a establecer los principios del reino y donde vamos a fluir en este lugar para que Dios termine de hacer lo que ha empezado a hacer en casa. Porque dice la palabra: la gloria postrera, la gloria postrera, la gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera. Y esto tiene que ver con la visión de un nuevo templo. Y diga conmigo: el río de vida. Ezequiel 40 al 47 narra toda una experiencia de un hombre llamado Ezequiel, nuestro profeta, de cómo Dios lo lleva. Diga conmigo: lo lleva. Dígale al que está a su lado: déjate llevar por el Espíritu. Déjate llevar por el Espíritu. Y en el capítulo 47 encontramos una palabra poderosa que termina siendo una profecía mesiánica que nos va a despertar hoy a esta temporada a entender lo que Dios quiere hacer hoy con la iglesia. Diga: yo soy la iglesia.
Usted es la iglesia y usted ha venido esta tarde a recibir instrucción del cielo para caminar como Él quiere, para que usted se levante como Él lo ha querido, para que usted pueda ser parte del cambio, sea parte de la reforma, sea parte de lo que Dios está haciendo para esta hora. Y lo que vamos a encontrar entonces en Ezequiel capítulo 47, versículo 1, algunas versiones dice el río de sanidad, el río de vida. La mía dice el río de sanidad, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: en mi visión el hombre me llevó. El estudio de la palabra dice que ese hombre probablemente era un ángel. De hecho, algunas versiones dicen ángel. Amén. Para ese momento Ezequiel necesitó que alguien lo pudiera mover, lo pudiera llevar, lo pudiera sacar del estado en el que él estaba y meterlo en lo que Dios tenía que enseñarle. Quiero decirle algo esta tarde. Hay algo que Dios quiere mostrarle a usted. Dios quiere abrir sus ojos. Hay un camino que el Señor quiere revelarle a su vida. Y hemos estado tan quietos, hemos estado tan atornillados, hemos estado con los ojos tan vedados que no hemos podido ver. Ezequiel necesitó un ángel que le llevara, un ángel que le moviera. Cuando usted dice llevar, como coger al niño y usted sabe hacia dónde va. Papá y mamá saben que van al supermercado, que van al centro comercial, que van a la escuela. Él no entiende para dónde va. Como él no sabe, como no tiene la capacidad, como no tiene tal vez la edad o el desarrollo, usted le toma la mano y se lo lleva a la ruta que usted trazó, al plan que usted tiene. El Señor está tomando la iglesia, el Señor está tomando la mano para llevarla al lugar donde tiene que llevarla, porque tal vez nosotros aún no hemos podido ver hacia dónde vamos. ¿Cuántos de las que estamos aquí en esta tarde tal vez decimos hoy: pastora, yo estoy aquí en estas 7 horas de sumergirme porque necesito una respuesta? Necesito saber qué decisión tomar. Necesito saber qué hacer con mi hijo, con mi economía. Necesito saber qué hacer en el ministerio. Necesito la voz de Dios. Ezequiel necesitó de alguien que le llevara, le metiera, le mostrara, le enseñara. Ahí iba el ángel con él. Pero yo tengo noticias esta tarde. Ya no caminamos bajo la sombra de un ángel. Ya no caminamos bajo la sombra de un hombre que estará ahí. Ahora caminamos en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan dice: enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él no hablará de lo suyo propio. Él hablará de lo que escuchó hablar al Padre, de lo que escuchó hablar al Hijo, y te lo entregará a ti. Tenemos el direccionador de la iglesia, tenemos el que mueve la iglesia, tenemos el que tiene la ruta. No me voy a adelantar. El tema es que aquí en el capítulo 47, que es el centro de nuestro llamado esta tarde, estamos aquí porque queremos ¿qué? Ser sumergidos. Amén. Y aquí en este capítulo muestra, sigo en la lectura. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Y ahí en consecutivo va verso a verso mostrando algo, y es que Él quiere que Ezequiel vea el río que está saliendo del templo. Vengo a decirle en esta tarde que hay un río. Vengo a decirle a esta casa profética de oración que hay un río. Vengo a hablar a Alirio Mora,
a todo el distrito oriente de esta ciudad, a todo lo que converge este territorio, que hay un río que ha salido de debajo del umbral. Su origen, dice la escritura, está en el templo. Esto quiere decir que el río es Dios mismo manifestándose. El río es la presencia de Dios que está brotando. El río es la presencia de Dios que está emergiendo. Alguna traducción dice que el agua emerge, el agua brota de debajo. Yo traigo noticias esta tarde. El Espíritu Santo de Dios está manifestando su presencia. Su presencia está brotando. Su presencia está saliendo. Su presencia se está revelando. Su presencia se está manifestando. Ella se hace visible al profeta. No que no estaba, no que no existía, sino que él no la veía. No que la presencia de Dios no esté, ella está. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita donde hay 2 o 3 reunidos. Ahí en su casa. El poder de Dios y la presencia de Dios no fue diseñada solo para llenar grandes espacios o templos o lugares. La presencia de Dios fue diseñada para llenar vidas, para llenar corazones, para llenar personas, y esas personas llenas de Él puedan brotar vida hacia otros. Ella estaba ahí, pero de repente empezó a brotar. Empezó a moverse el agua, empezaron a salir las corrientes, el afluente empezó a moverse. Y entonces el ángel cogió a Ezequiel y le dijo: hey, ven, yo quiero mostrarte. Sal de aquí y vamos a caminar juntos a ver el recorrido del río. Quiero enseñarte por dónde va, quiero enseñarte hacia dónde va, y quiero mostrarte el propósito del río. El Espíritu Santo de Dios se está revelando hoy a ministerios, a hombres y mujeres, a hombres y corazones que están ahí a la expectativa, que están observando el movimiento de Dios. Está revelando lo que Él quiere hacer. Ezequiel estaba atónito, Ezequiel estaba sorprendido, Ezequiel estaba mirando lo que estaba pasando, y el ángel le estaba llevando. Hay 2 leyes espirituales. Una será emerger y la otra será sumergir. Una será emerger y la otra será sumergir. La labor de Dios y el trabajo de Dios es emerger, es sacar a la luz, es la manifestación. Y la labor de nosotros, la casa, la iglesia, el pueblo de Dios, es sumergirnos en aquel río, en aquel torrente, en aquel movimiento que Él está trayendo. Así que estamos esta tarde frente a un río que emerge. Diga conmigo: el río está emergiendo, el río está fluyendo, el río está corriendo, el río está andando y está caminando frente a los ojos del profeta. Y aquí viene la invitación del ángel y le dices: es que tú no puedes ver solamente correr el río. Tú no puedes ver solamente el río moverse por el templo y pasar por el atrio y pasar por cada lugar. Necesitamos que tú te metas. El movimiento de Dios está en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? El movimiento de Dios está aquí a través de cada servicio, en cada reunión.
Pero no queremos que tú estés como un espectador. No queremos que tú veas el río de Dios pasar de largo. Queremos que tú hagas un alto, que tú pares y que tú te sumerjas en ese río. Que tú como Ezequiel puedas decir: hey, yo meteré los pies y empezaré a caminar. El problema de estar a los pies es que estás a la orilla. Y si estás a la orilla, tienes una excusa muy buena para salir corriendo y no ser parte del río. El ángel le dijo: no, Ezequiel, no es suficiente llegar a los pies o a los tobillos. Necesitamos que vayas más adentro. Necesitamos que te metas un poco más. Y dice que llegó a las rodillas y él empezó a luchar. Cuando tú llegas aquí a los lomos, luchas con la corriente. Ya no puedes caminar de la misma manera. Cuando llegas hasta acá, la orilla está lejos, ya no puedes devolverte como cuando estabas a la orilla. Ya no puedes irte. Ahora tendrás que enfrentar lo que estás enfrentando. Y eso habla del nivel de crecimiento del creyente, del nivel de madurez del creyente, del nivel espiritual. Y Ezequiel llegó hasta ahí. Y llegó un momento donde el agua subió. Diga conmigo: el agua subió. El agua subió y empezó a limitar al profeta. Ya no podía caminar. Ahora dice la escritura, verso 5, que él tendría que nadar para pasar ese río. Estamos aquí en este lugar porque hemos entendido que desde afuera no podremos hacer nada. Desde afuera no habrán cambios. Desde afuera no hay una voz profética. Desde afuera no hay una transformación. Desde afuera del río, en mi casa no sucederá nada. Si camino fuera del río, seré un espectador más. Y ser espectador es tener buenos comentarios. Qué lindo que estuvo el culto. Qué buena palabra la que trajo el pastor o la pastora. Qué bonito lo que pasó allá. Pero qué lindo el niño que fue sano, o la señora que recibió, o el invitado que llegó. La iglesia del Espíritu será una iglesia que dejará de mirar hacia afuera y empezará a mirar hacia adentro. Que como Ezequiel entenderá que ya no hay reversa, que ya no hay vuelta de hoja, que ya no puedo volver atrás, que estoy aquí metido en el río y yo tendré que soltarme en las manos de Dios, porque ese río tiene una dirección. Vengo a decirle a esta casa profética que el río de Dios tiene dirección propia. El río de Dios tiene una forma propia. El río de Dios tiene una ruta. El río de Dios tiene un location que tú ni yo lo vamos a cambiar. El peor error de la iglesia es tratar de manipular el río de Dios. Yo no puedo controlar lo que Dios va a hacer. Yo no puedo manipular lo que Dios va a hacer. Y Dios me libre de tratar de cortar o quitar de aquello que Dios está haciendo. Dios nos está invitando en esta hora a entrar al río. La palabra sumergir significa meter algo completamente debajo de un líquido, especial y normalmente el agua. Entonces sumergir es meter a alguien bajo esa agua. Sumergir es caer bajo esa cubierta. Es entrar bajo esa cobertura. Esa agua es el Espíritu de Dios. Sumergirnos es estar bajo el agua del río de Dios. Sumergirnos es ser absorbidos. Sumergirnos es ser saturados y llenos al 100% de lo que hay ahí, de lo que está moviéndose, de lo que está fluyendo. Hay gente hoy sumergida en el alcohol. Hay gente hoy sumergida en drogas.
Hay gente hoy sumergida en la depresión, en la ansiedad, en el temor. Hay gente hoy que está tan mal ubicada que se sumergieron en aquellas cosas que lo están consumiendo. Pero tenemos la invitación del Espíritu. Él te está llamando para que tú puedas dar un paso, un salto, y como el profeta sumergirte en el río de su Espíritu. La palabra sumergir es un verbo, y Él requiere de algo para que sea habilitado. Sumergir necesita voluntad. Sumergir necesita acción. Sumergir necesita movimiento. No nos sumergimos por ósmosis. Me voy a quedar aquí en la esquina, me quedo allá en la silla de atrás. No soy indiferente a lo que está ocurriendo. Me hago a un lado aunque veo que todo el mundo ora, que todo el mundo adora, que todo el mundo canta. Yo también recibo. No es que acá también se siente a Dios. Sí, ok, está bien, aquí, allá y allá y allá. Pero para yo ser sumergido necesito activar algo que empiece a traer un movimiento y una manifestación. Necesitamos acción. Entonces el que se sumerge tendrá que tener voluntad para querer estar en la presencia de Dios. El que se sumerge tendrá que sacar tiempo para su oración, para su devocional, para su oración, para congregarse, para conectarse. No me sumerjo ahí en casa, quieto, dormido y llenándome de tantas cosas que no me conectan a la voz del Espíritu. Esta tarde hemos venido a este lugar a sumergirnos. Y nos vamos a esforzar por encima del calor, del sueño, del hambre, por encima de todo lo que esté hoy rondando su mente y su vida, por encima de cualquier inquietante que usted tenga. Usted se determinó a ser un sumergido en la presencia de Dios. Usted se determinó a vivir una vida bajo la cobertura de Dios. Usted se determinó a salir de la orilla, a salir de las medias de medias. Usted se determinó a ser un 100% con Dios. Y es entonces donde aquel ángel le muestra el propósito a Ezequiel y le dice: este río fluye hacia el oriente. Diga conmigo: el oriente. El río de Dios no era una improvisación, no es un relleno de 7 capítulos para que nosotros veamos experiencias. El río de Dios de Ezequiel 47 era una profecía de aquel que había de venir y lo que había de ocurrir. Dice la palabra que ese río corría hacia el oriente. Si usted lee todo el texto, la palabra dice que el río pasó el desierto, que el río tocó el mar muerto, que el río entró a aquellos lugares y territorios donde no había vida. Dios había enviado el río hacia el oriente. El oriente, según Ezequiel 10 y 11, mostraba cómo habían perdido la gloria,
pero Dios con el río les estaba diciendo: vuelvo a enrutarlos, vuelvo a llevarlos, vuelvo a mostrarles el camino de regreso. Ahora pasaré por el desierto, ahora pasaré por los lugares sin vida, ahora pasaré por los lugares muertos y traeré avivamiento, traeré avivamiento. El río de Dios corría al oriente, el río de Dios está corriendo hacia tu vida, hacia todo aquello que se había secado. Yo no sé si se secó algo, yo no sé si algo murió en tu vida, yo no sé si algo quedó ahí a medias, pero el río de Dios esta tarde ha venido para poder restaurar aquello. El río de Dios pasa para traer vida. El río de Dios pasa para resucitar. El río de Dios viene con una palabra de sanidad. Del río de Dios empiezan a emerger los grandes movimientos, las grandes ideas, los grandes proyectos, la más grande adoración. El río de Dios trae la voz correcta, porque ella en sí tiene un sonido. Diga conmigo: tiene un sonido. El río de Dios tiene una voz. Y solo el que está ahí en el río podrá identificar, podrá descubrir, podrá tener lo que ese río trae. Esta tarde estamos en este lugar porque el río de Dios nos ha movido, el río de Dios nos ha traído. Y quiero decirle algo: ese río está obrando, ese río se está moviendo. Solamente deje que Dios haga lo que Él quiere hacer. No detenga la obra del Espíritu. No meta mano en lo que Dios ya metió mano, en lo que Dios está trabajando. Deje que el río fluya, deje que el río fluya, deje que la adoración fluya, deje que la oración crezca, deje que el clamor crezca. No retenga la voz, porque ese río hacia el oriente hará que los desiertos cambien. Por un tiempo ese acceso fue limitado. El Antiguo Testamento nos revela que solamente algunas personas podían acceder a aquel lugar santísimo. Solamente algunos de algún linaje y de alguna tribu podían llegar y tener esos momentos y esa experiencia. Solo el Espíritu venía de tiempo en tiempo a hombres como Sansón, a hombres donde venía y recibía, pero dice la Biblia que él volvía y partía de la tierra. La profecía está diciendo que el río está por manifestar el más grande movimiento sobre la humanidad y la tierra, que podía redimirla, que podía rescatarla, que podía resucitarla. Sí, aquel mal muerto donde no había vida, donde no había nada. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era la esencia de la profecía de aquel hombre. Era el mensaje que estaba encriptado. Tal vez no era un río literal, tal vez era algo figurativo que se le estaba revelando al profeta para que pudiera llegar por años y años a tantas generaciones y darnos cuenta que aquel que esperábamos vendría, y aquel que vino y partió nos dejó la promesa, el Espíritu Santo de Dios. Ahora ya no era la particularidad de alguno. Ahora ya no sería el tesoro de uno, dos o tres. Ahora el Padre había determinado entregarlo a sus hijos. Ahora Él había decidido que cada uno de sus hijos tuvieran al amado Espíritu Santo de Dios.
Es entonces que Ezequiel, viendo el fluir del río, empieza a interpretar lo que está ocurriendo. Empieza a ver más allá de su tiempo, de sus límites. Empieza a expandirse su visión. Y por eso muchos de aquellos profetas menores y mayores pudieron ver a Jesús el prometido, pudieron ver a el Mesías. La iglesia hoy camina de visión corta. La iglesia de hoy camina del día a día. La iglesia de hoy todavía necesita un motor aquí y allá que lo esté moviendo, que lo esté guiando, que lo esté levantando. Porque hemos desconocido la obra del Espíritu Santo. No que Él no esté, Él está, pero hemos ignorado, no lo hemos hecho parte, no lo hemos tenido en cuenta. Apocalipsis dice que tenemos que oír lo que el Espíritu está hablando para esta temporada. El Espíritu Santo está vigente. El Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo no es la exclusividad de un predicador o de un pastor o de un adorador o de un ministro. El Espíritu Santo es el regalo de Dios al hijo, a la hija de Dios, al creyente. El Espíritu Santo es toda la esencia del Padre y del Hijo que se puede depositar en tu vida. Es toda la manifestación del río que Ezequiel vio, que traía sanidad a la tierra, que traía sanidad a la tierra, que traía sanidad y restauración. El río del Espíritu Santo está ahí moviéndose para que tú te des cuenta de lo que está pasando. Y está aquí esta tarde en este lugar. Levante su mano a Él. Levante su mano al Espíritu Santo. Por favor, bata su mano y diga al Espíritu Santo: yo sé que tú estás aquí. Vamos, dile: Espíritu Santo, yo sé. Aunque estés luchando en tu mente, aunque haya una voz que te diga hoy lo contrario, aunque estés batallando con tus pensamientos, dile: Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí conmigo. Espíritu Santo, yo sé que estás en mi casa. Dile: Espíritu Santo, yo sé que tú estás obrando. Espíritu Santo, yo sé lo que tú estás haciendo. Y dice su palabra: no los dejaré huérfanos. El Señor se lleva la orfandad en esta tarde. El Señor se lleva toda orfandad de tu vida, toda carencia emocional, toda carencia espiritual, toda carencia en tu vida, todo vacío. Ahora Él dijo: no te dejaré huérfano. Tal vez alguien abusó de ti. Tal vez alguien te robó el honor, la honra. Tal vez creciste sin papá o sin mamá. Tal vez la viste difícil en tu vida, pero has llegado hasta aquí. Y aún estando aquí puedes sentir orfandad. Aún estando rodeado, aún estando con gente. Hay gente que ya está casada, ya tiene hogar, ya tiene familia, pero sigue sintiéndose huérfano. Sigue sintiendo soledad. Sigue sintiendo vacío, sigue queriendo llenarlos de alguna forma. Aún la iglesia muchas veces se convierte
en una forma de tratar de mitigar. Pero yo quiero decirle esta tarde, Él te dijo: no te dejaré. Y no solo no te dejaré, no quedarás huérfano, no quedarás huérfana, no quedarás solo, no quedarás sin cobertura, no quedarás sin protección, no quedarás sin ayuda, no quedarás sin sustento. Enviaré. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia. El Espíritu Santo fue enviado a tu vida, a tu casa, sí, a tus asuntos. Pero ¿por qué hay tantas cosas tan importantes como Él va a mirar mi vida? Podría preguntarse hoy una jovencita de 14 años: ¿qué importancia puedo tener yo para el Espíritu Santo? Creemos que Él está con los que están allá arriba, pero yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo fue dado para el pueblo, para la iglesia, para todos. Y la promesa de Joel, cumplida en hechos, que se ha extendido hasta hoy, dice que Él se derramará sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre las mujeres, sobre todos. El Espíritu Santo de Dios, cualquiera de nosotros en este lugar puede caminar con el Espíritu Santo, puede hablar con el Espíritu Santo, puede oír al Espíritu Santo, puede abrazar al Espíritu Santo, puede adorar al Espíritu Santo. Él es la esencia. Él es la verdad de la iglesia. Él es el regalo más grande que podamos tener. Él es la mayor herencia de la iglesia. Si somos una iglesia del Espíritu, podremos alcanzar una sociedad deshumanizada. Si somos una iglesia del Espíritu, seremos un corazón encendido en fuego que encenderá otros corazones. Alguien dijo: no puedo encender la llama afuera si primero la llama de mi corazón no fue encendida. La iglesia necesita, escuche, necesita al Espíritu Santo de Dios. Y Él no quiere que usted le diga cómo hacer las cosas. Fuimos llamados a ser sumergidos. Es lo mismo que humillarnos. Es lo mismo que rendirnos. Es lo mismo que soltar. Es lo mismo que entregar. Mi trabajo es estar ahí, no acá. Mi trabajo es enterrarme en Él, hundirme en Él, ser cubierta totalmente por Él. El trabajo de Él será brillar. El trabajo de Él será emerger. El trabajo de Él será manifestarse. El trabajo de Él será la gloria manifiesta. Ahí habrán milagros, ahí habrán sanidades, ahí habrá una iglesia viva, ahí habrá una iglesia de manifestación. Cuando usted entiende que su llamado es a sumergirse. Esto no es una actividad de un día. A las 7 terminamos, nos vamos y volvemos a la misma actividad. Esto no es una actividad anual. Esto es un llamado del Espíritu. Porque Él necesita una iglesia despierta. Él no quiere una iglesia peleando. Él no quiere una iglesia dividida. Él no quiere una iglesia en competencia. No. Él sabe cómo hacer iglesia.
pues la iglesia es de Él. Líderes, lo que necesitamos en nuestro liderazgo, en nuestra vida, es sumergirnos en el Espíritu. Porque la capacidad es de Él, la habilidad es de Él, la palabra es de Él, la revelación le pertenece a Él, los dones son de Él y Él los da a cada quien como Él quiere. La obra es de Él. El peor error es tratar de decirle al Espíritu Santo cómo hacer las cosas en casa, cómo hacer las cosas en el ministerio, cómo hacer las cosas en el servicio. Es el peor error que tenemos. Es desplazar al Espíritu Santo. No. A veces mi esposo me pregunta y me dice en los servicios que si la hora, que si el tiempo, que si una cosa, que si otra. Yo le digo, si tú sientes del Espíritu que alguien necesita algo, que tienes que orar por alguien, que tienes que ministrar, pues es el Espíritu Santo. O sea, a ver, ¿quién soy yo para decirle no tomes el tiempo que es tuyo? ¿Quién soy yo para cortar algo? Por eso los avivamientos se han perdido, porque entra la mano del hombre a manipular lo que es del Espíritu. Ezequiel no se paró ahí a decirle al ángel: yo opino que el río no debería pasar por aquí, pero ¿cómo va a atravesar el desierto? ¿Por qué no le abres campo por un lugar más bonito? ¿Tú te imaginas a Ezequiel dándole dirección al río que salió del umbral del templo? ¿Tú te imaginas a Ezequiel dando instrucciones? No nos llamaron a eso, nos llamaron a obedecer, nos llamaron discípulos, nos llamaron seguidores. El seguidor sigue algo que ya está establecido, algo que ya está diseñado. No nos llamaron a inventar nada. No inventemos estrategias, no inventemos movimientos, no inventemos cosas. Aprendamos a conocer al Espíritu Santo de Dios y tú verás en tu ministerio, tú verás en tu casa, tú verás en tu educación con tus hijos, tú verás en tus relaciones, tú verás en tu economía. Las crisis económicas también son por no darle lugar al Espíritu de Dios en mi vida. Estoy segura que si vivimos sumergidos, que si vivimos sumergidas ahí bajo esa cobertura, no habrá nada que toque, que robe, que dañe, que destruya la obra de Dios en nuestra vida. Esta tarde somos llamados a ser sumergidos, porque si tú te sumerges, tú vas a sumergir tu casa, tú vas a sumergir los proyectos, tú vas a sumergir tus hijos, no importa cómo estén. Tú entrarás ahí con ellos. Tú entrarás ahí con ellos. Ellos no están. Los hijos de Job no estaban. Ellos estaban parrandeando. Pero Job levantaba sacrificio, Job levantaba altar, Job levantaba adoración por su casa. Métete en el río de Dios, métete en la presencia de Dios y verás una generación transformada, verás una generación salva, verás una generación restaurada. Esto no es por habilidad humana. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. El Señor tiene nuestra casa en sus manos.
Amén. El Señor tiene nuestra vida en sus manos y está esperando que tú entres ahí, que tú entres ahí como esta tarde. Esta tarde hemos venido a estar ahí. Yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie en esta hora. Y si el ministerio de adoración puede acompañarnos, vamos a llevar al pueblo a sumergirse. Vamos a llevar al pueblo a estar en ese río, porque es la corriente que va a sanarnos. Amén. Esta tarde ese río trae sanidad. Aleluya.